Y en nuestro consultorio jurídico hoy hablaremos de un tema que realmente trae mucha controversia a nivel familiar, que muchas personas hoy en día han tenido que vivir o están viviendo por este tipo de, digamos que, de cosas que pasan en el núcleo, y es el reconocimiento o impugnación de paternidad. Entonces vamos a hablar con nosotros a esta hora de la mañana. Ya está con nosotros el abogado Carlos Acevedo, quien nos ampliará información sobre el tema. Abogado, bienvenido al Café de la Mañana. Muchísimas gracias, Damaris. Muy buenos días Andrés, para ti, pues a todos los televidentes. Muchas gracias de nuevo por la invitación y poder estar acompañándolos en el Café de la Mañana. Allá estábamos viendo en Instagram los resultados en los que pues uno dice, no, todo el mundo va a contestar afecto, y resulta que no, que hay un 12% que por lo menos dice, yo lo que espero de mi padre es un reconocimiento económico, que también pues reconozca eso. Pero a ver, yo entiendo como impugnación de paternidad, es como cuando yo quedé embarazada de Andrés, y Andrés me dijo, qué pena, este chino no es mío. Ese peladito no es mío, usted quién sabe con quién estuvo, pero usted no era virgen, entonces puede ser de cualquier otro. Y resulta que entonces ya nació mi bebé y yo necesito que Andrés me responda porque es el papá, o sea, solo los gozosos y no los dolosos, pues no. Entonces ahí entro yo a hacer una demanda para que esta persona, Andrés, pues reconozca a mi bebé y se dé cuenta que si es el papá, pues me ayude, porque entonces yo solita tampoco. Eso no es así. Es cierto. Pues hay una cosa muy importante, y es que si ustedes dos estaban casados, la ley dice que el hijo que nace dentro del matrimonio es de Andrés, en este caso que puso Damaris, ¿cierto? Entonces ahí sí tendrías que, él no hay necesidad de decirle, venga, vaya y reconózcalo, porque como están casados se presume que el hijo es de Andrés. Cosa distinta es que ustedes no tuvieran ese vínculo matrimonial, sino que fueran simplemente compañeros permanentes o novios o lo que sea. En ese caso sí tienes que acudir a donde un juez de familia para que a través de una demanda, donde la prueba esencial y la prueba técnica, que es la sacadita de sangre, la prueba de ADN, arroje como resultado con una probabilidad no baja, bastante alta, porque la Corte ya se ha pronunciado en el sentido de decir que debe haber al menos un 99% de probabilidades de que la persona que se ha tomado el examen sea el hijo, y así mediante sentencia judicial se haga el reconocimiento de Andrés como padre de ese menor. Es que es un tema bastante complicado, y el ICBF el año pasado justamente estaba, digamos que de alguna otra forma, contemplando más de 6.000 casos de paternidad. 6.000 casos de paternidad. Al igual que este que van a ver ustedes aquí en el Café de la Mañana, para que usted se oriente y se guíe un poco sobre este tema tan importante. Bueno, yo tenía una relación con él, pero en el momento que supo que estaba embarazada, decidió alejarse. Yo seguí sola, haciendo mi vida con la niña, y él al año y medio se casó y hizo su vida. Mi hija siempre quiso conocerlo, como tener su figura paterna. Como a los 19 años ya hicimos las vueltas, ella me comentó para demandarlo, y entonces lo demandamos. Obviamente él exigió una prueba de paternidad, de ADN, y como yo estaba segura de lo que estaba haciendo, entonces a él fue el que le correspondió pagar la prueba y hacer todo, y pues obviamente salió que era la hija de él. Pero sí tiene de todos modos, ¿cómo se llama?, el papel donde dice que ella es hija de él, y ella tiene todos sus derechos, así que el día que él falte, ella tiene derechos iguales como los hijos que él tiene ahora. Por más de que ella sabía que él era su papá, de todos modos ya comprobarlo para ella ya fue como que ya ella se sintió que sí era cierto. Él tiene 2 hijos que son, entonces ella sabe que tiene como otra familia, aunque no tenga contacto, pero para ella sí fue importante. Para ella sí fue muy importante haber sabido quién realmente era su padre. No, yo digamos que en el momento de allá en el juzgado de la conciliación y eso, sí sentía mucha rabia por todas las cosas que se decían, porque pues obviamente él y su esposa se defendían atacándome. Pero después no, la satisfacción para mí es pues que ya mi hija quedó tranquila, mi hija sabe, ella
aunque no tiene mucho contacto, pero ella siempre está pendiente. Cuando ella tenía como 15 años, él la conoció, pero es que él siempre le ponía excusa que era que la esposa, que la familia, que él ya estaba organizado. Pero por eso era que cuando dijeron que no la conocían y que no sabían de la existencia de ella, entonces ahí fue cuando mi hija les explicó dónde lo había conocido. Es más, con la familia de él, ella sí tiene relación con la familia de él y todo, así que eso se cayó de peso que dijeran que no la conocían. Este y más de 6.000 casos en Colombia a diario se ven y aquejan a muchas familias que tienen una gran variedad de problemas en una situación que uno cree, es que hay cientos de posibilidades en este tema. No solamente es una forma, como también existen casos donde uno ve que se cambian los papeles y no solamente es el reconocimiento en este caso, como podemos verlo, que sería el caso que acabamos de ver, sino también vemos cómo un padre de alguna u otra forma asume ese rol, ¿verdad? Asume, sin ser de consanguinidad, asume el rol y de repente llega el padre y exige su derecho natural. Eso se entiende por impugnación, ¿verdad? Porque va muy ligado a un derecho que tienen todos los niños, que es el de filiación, si tengo entendido. Así es, Andrés. El tema de tener un nombre, una afiliación, un estado civil, hacen parte de la personalidad jurídica de todos y así lo ha reconocido la ley. Puede suceder que mi mamá me registre como hijo de determinado hombre y ese no lo sea, por X o determinados motivos. Eso está pues como muy adentro de la decisión que tenga la mamá de por qué registrarme. Y puede que el hijo en cualquier momento de su vida se entere que, o que yo me entere en este caso, que él no es mi papá y decida impugnar esa paternidad. Pero también puede suceder, como lo hay, padres muy responsables que dicen, yo no puedo dejar en el mundo a una persona que es mi sangre con X persona o pasando necesidades, e inician ese proceso para que un juez, a través de la prueba técnica, reconozca que esta persona es mi hijo. Hay casos en los cuales la prueba técnica no es posible realizarla, pero pues la ley señala otros medios probatorios pues para poder yo determinar que sea el padre, aunque la más precisa, la más técnica es el ADN. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas mamás, por conveniencia, por temas sociales, por muchas razones, deciden ocultar el verdadero padre de su hijo, y eso es realmente un gran pecado y un desconocimiento de los derechos de su hijo menor de edad. Hay algo que mencionaba pues la persona que estaba hablando, y es a él el valor del examen tuvo que pagarlo, en este caso su papá. ¿Se sabe un estimado de cuánto está pues costando un examen de estos de ADN? Bueno, como en el mundo del mercado hay de todos los precios, ¿cierto? Pero pues no es un examen tan económico, puede estar alrededor de medio salario mínimo hacia adelante, dependiendo del laboratorio que lo haga. Entonces, pero que eso no sea un motivo para que las personas decidan no acudir a presentar ese examen, porque usted le puede manifestar ante el juez que no tiene los recursos económicos para hacerlo, lo que se llama el amparo de pobreza, y el juez puede ordenar que la contraparte lo asuma, como en el caso que veíamos ahorita hace unos minutos, o en su defecto que se haga a través de una de las entidades estatales que bien pudiera hacerlo. Entonces, esa no puede ser una excusa para que las mamitas que están viendo en televisión esa posibilidad digan, pero yo ¿dónde voy a sacar 500, claro, 600 mil pesos para practicar un examen? Prefiero invertir eso en mi hijo, en la educación de mi hijo. Entonces, la ley prevé esa posibilidad y la suple. Bueno, precisamente en el tema de impugnación, el tema de tener la posibilidad de pelear por esa paternidad, pues tiene que haber una ley que proteja, tiene que haber un respaldo o algún artículo que blinde de alguna u otra forma esa posibilidad y ese derecho que tiene el menor, porque no sé qué tanta validez tenga lo que el menor sienta. Eso se deja atrás a la hora de irse en la parte jurídica. Si el menor no quiere reconocer a su padre como padre, el derecho de alguna u otra forma evade ese sentimiento y se basa y se fija solamente en la ley, o el menor tiene de alguna u otra forma voz y voto.
Bueno, en el sentido, desde el punto de vista legal, los menores de 18 años son incapaces y tienen que actuar a través de sus representantes, que en el caso lógico pues es la mamá, ¿no? Pero en ese orden de ideas, cuando yo puedo voluntariamente a través del ICBF o a través de una notaría, a través de un juzgado, hacer el reconocimiento voluntario de paternidad. Es decir, yo me peleo contigo, tú dices, yo no quiero que usted sea el papá de mi hijo, yo voy y hago el reconocimiento, a ti te lo van a notificar y se tienen 90 días para rechazarlo. Si el hijo es menor, debes hacerlo tú, rechazar esa paternidad. De lo contrario, pues si ya la persona es mayor de edad, debe hacerlo, porque hay ya personas mayores de edad que dicen, yo no conozco a este señor, no tengo ni idea quién es este señor, yo no quiero tener ninguna relación, porque como veíamos ahorita en la encuesta que ustedes hicieron, el afecto para muchas personas es más importante que el dinero, porque pues nos comemos, si somos pobres, nos comemos un pan entre los dos, pero nos lo comemos lleno de amor. Sí. Para muchas personas eso es más importante. Hay otras personas que dicen, no, yo hago la demanda y hago el tema paternidad porque a mí lo que me interesa es que este señor cumpla con su obligación, porque el afecto se lo doy yo como mamá. Usted cumpla con sus temas económicos. Que ahí entra todo el cuento también el juego de las emociones, ¿no? Porque obviamente si yo ya soy mayor de edad y tengo la idea de que crecí con alguien que era mi papá, y luego que llega otra persona y dice, no, pues que lo siento, o sea, tu papá no es él, tu papá soy yo. Entonces, como que me desordena y me desestabiliza mi vida emocional y es como entrar a pelear y empezar a cuestionar ¿y entonces quién soy yo? Entonces, ¿en dónde estoy parada? ¿Qué pasó? Si mi vida estaba bien y luego, venga, me desestabilizó por completo, entonces ahí entiendo a las personas mayores que dicen, no, espere, déjeme así, tranquilo, si usted es mi papá, pues bien por usted viva con eso, pero yo ya quiero estar tranquila y quiero vivir mi vida según lo que yo ya sé y lo que tengo, pues, digamos que en un orden establecido. Una problemática social y de alguna u otra forma ligada al tema sentimental. Vemos muchos San Josés, como le llaman por ahí. Esos San José son ese padre que de alguna u otra forma adopta esas responsabilidades de un padre natural. Pero la ley no deja solo al menor, la ley lo protege. Y hay una forma, de alguna u otra forma, de que el menor también exija esa impugnación, no solamente el adulto. Así es, recordemos que desde los 14 años en adelante el menor es un incapaz relativo, es decir, tiene cierta capacidad para hacer ciertos actos. Sí. El menor de 14 años, sea hombre o mujer, no tiene ningún tipo de capacidad. El menor de 14 años hacia arriba tiene cierto nivel de capacidad que podría acudir ante el defensor de familia, ante el inspector de familia a manifestarle esa necesidad. Porque hay muchos casos en los cuales el menor, como lo decía Maris, tiene en su cabeza ciertos tipos de situaciones y pues quiere conocer quién es su papá, su mamá se niega, entonces el menor nunca está realmente desamparado. Y sobre todo porque ya cuando son grandes empiezan a decir, yo crecí sin un papá, por ejemplo, el que creció con un papá distinto, pues al menos tuvo el afecto de esa persona. El que crece sin un papá siempre va a sentir que, ¿por qué mis compañeros del colegio? ¿Por qué todos tienen papá y yo no? Si debe haber un señor en este mundo que me haya concebido, porque pues, como dice Andrés, aparentemente San José hay muchos, pero alguien debió haber puesto esa semillita. Entonces, ¿quiénes empiezan a indagar, empiezan a conocerlo y pues pueden hacerlo a través de los distintos mecanismos que prevé la ley? Y el ICBF presta no solamente atención jurídica, sino una atención psicológica totalmente especializada para el menor, porque es una entidad estatal muy buena, donde se preocupa principalmente por el bienestar del menor. Allá los intereses de los papitos son importantes, son reconocidos, pero priman los menores y les dan todo el apoyo legal, psicológico que necesiten para poder sacar adelante este tema. Un tema bastante complejo, pero ya para finalizar tenemos un caso que de alguna u otra forma se vuelve un ejemplo para todos los colombianos, y es que es muy tradicional ver cómo un padre de alguna u otra forma se apropia de su responsabilidad de padre. Y vamos a hacer un supuesto, tiene una relación con su pareja, empieza a responder a su hijo por X o Y razón, terminan, pasa un tiempo, unos 8 años, y el padre tiene dudas y dice, quiero hacer de alguna u otra forma esa prueba de ADN para comprobar que sí es mi hijo, pero no he dejado de responder hasta el momento. La mamá aísla al niño de alguna u otra forma y no le permite verlo, él sigue respondiendo, pero él exige y ella dice, ni lo puede ver, pero tampoco quiero que se haga de alguna u otra forma el examen.
también protege la ley a esos padres que de alguna u otra forma quieren ver los resultados de si es su hijo o no. Bueno, ahí hay dos cosas. El padre que tiene dudas y no las resuelve desde el principio, ya la ley le dice, después de un tiempo, no más. Le tocó. Claro, porque Caramba. si está casado, si tienen una unión marital de hecho, la ley le va a decir, un momentico, usted tiene 140 días después de que se entera que probablemente no es el padre para poder... Súper importante, 140 días. Así es. Si ya después, si no tomó ese tiempo, lo siento mucho. Pueden hacerlo voluntariamente como para superar la duda de lo que está pasando. Pero el tema de las obligaciones y de los derechos que yo como padre tengo, una mamá no puede privar a su papá de ver al niño. Muchas mujeres utilizan eso como presión para la relación de parejas, que ni siquiera es por el tema del hijo. Hemos visto casos donde la mamá se aprovecha del hijo para presionar la relación de pareja y ella no puede prohibirle a su papá que vea a su hijo y el papá tiene mecanismos legales para poder hacer que la mamá, o sea, para obligar a la mamá a que vea a su hijo, porque no solamente es el tema económico, apoyo afectivo, educación, correcciones. O sea, los papás y las mamás tienen derecho a regañar a sus hijos y a corregirlos y a enseñarlos a ser mejores personas. Bueno, y precisamente frente a todo este tema tenemos mensajes de nuestros televidentes en WhatsApp. Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Bueno, dice, ¿existe una obligación económica básica para el sustento de un menor? Otra de las personas que opinaron dice, buenos días, tengo 2 niñas gemelas y la mamá las registra con el apellido del esposo y no quiere que yo las conozca. ¿Qué puedo hacer? Bueno, con la primera pregunta, no existe una fórmula matemática que diga Andrés tiene que dar 100.000 pesos mensuales. Todo eso depende de las necesidades y el gasto del menor, inclusive el tipo de vida que lleva el menor. Es muy distinto un niño que ha venido estando en un colegio privado toda la vida, que tiene una educación artística, cultural, a un niño que pues, no ha tenido esas oportunidades. Entonces los ingresos económicos del papá también entran a jugar, pero no es excusa estoy desempleado. Usted tiene que responder por su hijo. No hay una fórmula matemática, pero esa suma de dinero debe incluir alimentación, recreación, educación, vestido, salud, todo. Entonces, tener un hijo no es económico. Y eso da para otro tema, Oiga. abogado, que lo tendremos y es que es precisamente eso de que los papás quedan 80.000 pesos y pelean porque Claro, les que tienen que y pagar es un 80.000, delito, hágame ¿no? un favor. Recordemos que es un delito. Si usted es un papá irresponsable, para la cárcel se puede ir porque el no cumplir con la obligación de alimentos es un delito. Eso es un delito y bien se ha visto en el caso de Julián Gil y Mario de Sousa que están peleando por su hijo por plata, pero este señor y esta señora sí que se han dedicado a pedir hasta el aire que respira el niño, lo cobran en dólares. Carlos Acevedo estuvo aquí hablándonos de este tema tan importante, reconocimiento o impugnación de la paternidad, un tema muy importante que usted puede repetir en nuestro canal de YouTube entrando simplemente ahí puede usted ver todo lo que se perdió en el Café de la Mañana. Canaltro.com